es bueno, cantábamos y en esta mañana cada cosa que hacemos delante de su presencia nos invita a humillarnos y dar gracias a Dios por lo que Él es en nosotros. Quiero agradecer yo a muchos hermanos que han orado por mí en esta semana que viajé al país del norte. Dios en 3 meses abrió un camino no pensado, que escalonadamente fue muy claro que tendría que ir, y en su gracia Dios hasta se acordó también del pasaje, de la estadía, y pude disfrutar a mis tíos que ya están mayores, mi prima, su esposo, sus hijos, pero el Señor me permitió tener un encuentro hermoso con un apologeta del Evangelio, un filósofo, politólogo, pastor, nombre que quizás muchos conocen, el doctor César Vidal, y era un poco el deseo de conocer hermanos que nos enseñen cómo enfrentar lo que la sociedad está planteándonos desde lo pastoral. Muchas veces en el equipo oramos, cómo pastorear los nuevos desafíos que tenemos, y Dios permitió, y creo que va a seguir permitiendo, si Dios quiere, en otros tiempos, con Él y con otros, que puedan venir y ayudarnos a que los pastores aprendamos en estos tiempos que son tan especiales. En el país del norte, todos preocupados por los miles de millones que se destinan para la guerra, con un presidente que entabla alianza con Corea del Norte. Lo viven todo de una manera muy preocupante, quizás a diferencia de aquí. Y claro, yendo por poquitos días, es como que la vida sigue, pero en otro lugar. Y uno pensando en la palabra que tendría que compartir ayer en la tarde con universitarios, y no me cerraba el tema de hoy para traerles a ustedes. Me había ido con un texto que Dios me había mostrado, que lo compartí cuando oramos por las necesidades. Y me llevaba eso en mi cabeza, pero preferí hoy no tener PowerPoint, así podemos estar quizás de una manera diferente presentando este tema, y lo titulé ¿Quién soy cuando me angustio? ¿Quién soy cuando me angustio? Y el título fue una inspiración por algo que me sucedió ayer al venir de Seiza, bajando el avión, y había mucha gente. Es un tema que particularmente a mí me da un poco de ansiedad cuando uno espera las valijas. No sé si a alguno le pasa lo mismo, ¿no? Y yo dije, Señor, esta vez voy a estar bien preparado, y en mi mente calculé todo y fue todo perfecto. Y bueno, cuando uno descansa en lo que calcula y hace todo bien, pueden pasar algunas cosas, ¿no es así? Y cuando salía, me encontraba con mi esposa que me fue a buscar, nos abrazamos y me dice, ¿todo bien? ¿No te olvidaste nada? Y yo dije, no, mi mochila. No tenía la mochila. Fue una desesperación, fue la última vez que me angustié. No sé cuándo te angustiaste vos la última vez, pero fueron 5 o 10 minutos de una angustia. Enseguida corrí para entrar, me frenó la policía, no puede entrar. Sí, tengo que entrar, mi mochila quedó del otro lado, lleno de gente. No tenía la identificación, sí las valijas que estaban conmigo, el carrión y la otra, y fue una desesperación, y me dicen, no puede entrar, tengo que entrar, no saben cómo es, yo la conozco, no puede entrar, no insista, por favor, policía, vuelva. Era una desesperación, una angustia, y yo en el avión oraba, Señor, ¿qué voy a predicar el domingo? Y lo que menos pensaba era que iba a inspirarme esta situación. Vaya al fondo a una puerta gris, golpee, que le van a abrir, yo golpeando, digo, ¿me abrirá alguien? Viene una persona, me dice, no puede entrar, dígame dónde fue, cómo es la mochila. Y ahí me acordé que no era con las valijas, era que yo la había puesto en el lugar donde la revisan. Dije, no, es la máquina 3, necesito entrar, Señor, no fuerce, no puede entrar.
Y en un momento viene un hombre grandote, dice, este es lugar para equívocos. Dice, tomé una mochila equivocada. La miré y era la mía. Dije, gracias, Señor. El hombre, claro, dijo, no, está bien. Yo me refería al otro señor. Y el problema ahora era de él, porque él tenía que buscar la mochila que no recogió. Pero vieron que en la mochila uno pone cosas, las valiosas, ¿no es cierto? El pasaporte, la plata que viene, y una tablet y esto y lo otro, documento, todo, ¿no? Qué angustia en 5 minutos. No paraba de clamar a Dios, Señor, por favor no, esto sí, Señor, que no, por favor, se me da vuelta todo. Fue una desesperación que hacía mucho que no me pasaba, y cuando la recobré me acordé del texto con que yo me despedía 15 días atrás aquí, que es el Salmo 40, 17, cuando dice, aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y este no te tardes es tremendo, porque la sensación de que tiene que ser ya, porque si no es tarde, es desesperante. Y por supuesto, al lado de otros episodios de angustias puntuales o prolongados, esto que yo mencioné, no es nada, ¿no es cierto? Pero cuando a uno le toca es todo. Y uno le viene a la mente refranes de este estilo. Por ejemplo, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Es cierto que mientras hay vida hay esperanza? ¿Es cierto que la esperanza no se pierde? La familia cristiana hoy tiene esperanza de sobrevivir en el mundo que nos toca vivir. ¿Tiene el cristianismo esperanza en esta época tan especial que estamos viviendo? Y la verdad es que todo va siendo transformado, pero en un momento de transformación, porque la vida es permanente cambio, surge la angustia y ahí es cuando sale de nosotros el clamor, que tanto la Biblia habla. Ese clamor que no mide nada, que es directo, ese clamor que hace que uno esté solamente concentrado en ese pedido, que puede ser temas personales, temas familiares, expectativas no resueltas, pérdidas, deseos de recuperación. Es que el cristianismo es un ejemplo en este sentido, de sobrevivencia en este tiempo que estamos teniendo. Ustedes vieron, como yo, allí en Miami, la apertura del campeonato de la Copa América. Y la sorpresa de ver a un pastor en castellano, lo vieron, ¿no es cierto? Más de 40 millones en nuestro país y más de 500 en el mundo, escuchando de boca del pastor de una iglesia de Paraguay. Y ayer me enteré que el presidente de la Conmebol es hermano en la fe, miembro de la iglesia de ese pastor. Y él fue el que invitó y pidió que se haga esa oración. El cristianismo clama de distintas maneras desde su inicio. El cristianismo que nació entroncado en el judaísmo, sometido y anclado con pobres, con andrajosos, con mujeres que eran para esa época débiles, fue creciendo, fue avanzando, se infiltró. En las cartas de Pablo vemos que ya habían romanos que se habían entregado a Dios. Y este nuevo camino, los del camino iban creciendo. Y ya en el año 30, 40, 50 ya había ciudades en Atenas, en Galacia, en Roma. Habían grupos de creyentes levantando la bandera del cristianismo, del cual hoy nosotros hacemos lo mismo. El mensaje de Dios encarnado en alguien que vino a morir y que permite, gracias a su muerte y a su resurrección, vivir con un poder distinto al de turno que le toque a cada quien. 3 siglos de persecuciones como nunca tuvo en el Imperio Romano el cristianismo. Cuanto más era perseguido, más crecía, más se extendía, más se veía el poder de Dios. Algo ilógico para la mente humana. Constantino termina reconociendo ese triunfo
y oficializa el cristianismo. Ya había otras naciones, de la cual yo provengo, la primera nación que adoptó el cristianismo, el pueblo armenio en el 301. En el 303 el Imperio Romano, que ya venía en decadencia, en el año 470 y pico, algún profesor de historia aquí me podrá corregir, allí ya se desmorona, el Imperio Romano de Occidente cede, y lo que está fuerte y firme es el cristianismo. Algo contrario a lo que uno podría sospechar. Y entonces, ¿qué viene? Empiezan los bárbaros por el norte a romper y a destruir todo lo que los hombres habían hecho. Sin embargo, como hemos visto hoy a la mañana, la iglesia de Cristo permanece porque es de Él. Es una piedra roca en la cual nosotros somos estas piedras vivas que vamos sobreedificándola, llegando hasta esta época de la historia. Sigue el cristianismo ya refugiándose por los bárbaros y las invasiones en los monasterios y se empieza a reflejar en la literatura, en el arte, empieza a reflejarse en la cultura, en la manera de a propósito de Claudio. Sin esto. El aparato, después. Y entonces ese cristianismo que permanece y sigue, sostiene todas las personas que crecían y se extendían, y viene otra invasión, la invasión del Islam, que arrasa todo cuanto puede. España siendo freno en un lugar, los pueblos cristianos, los coptos, los egipcios, los armenios tratando de frenar, pero el Islam trata de avasallar y el cristianismo se muestra más vigoroso, crece aún más debilidad, aún con la debilidad del papado, del poder temporal que tenía el cristianismo en esa época. Y avanza, llega el cristianismo casi con la poca vida y surgen los reformadores. Pero antes hubo pre-reformadores que dieron su vida, fueron quemados, fueron torturados, crucificados, hasta que Lutero de alguna manera representa lo que muchos hicieron antes. Y la Reforma Protestante da vida donde ya no había, porque levanta la palabra de Dios, que no es que la Biblia contenga la Biblia es palabra de Dios. Nosotros somos el pueblo de la palabra, no como ahora algunos están creyendo e intentándonos convencer que la Biblia contiene la palabra de Dios, dudando de las autorías de los que lo escribieron, trayendo confusión, haciendo un análisis crítico textual que no responde a lo que la ciencia original plantea. Porque si Moisés no escribió el Pentateuco y todo es posexílico, entonces Jesús mintió cuando dijo lo que Moisés dijo, lo que Moisés escribió. Y no me quiero ir de tema, pero el cristianismo es atacado permanentemente y la angustia hace que se clame y en ese clamor surge la reforma que permite priorizar la libertad de conciencia, separa a la Iglesia del Estado, permite ver el trabajo no como una maldición como se lo empezaba a ver, sino como la bendición. El trabajo es bendición de Dios, el respeto a la propiedad privada, la base para el desarrollo de las ciencias. Y viene la modernidad en donde la mayoría responden a esta esfera del protestantismo. También había en el catolicismo, pero Dios, donde su palabra llega con Gutenberg, la imprenta, empieza a haber un resurgir que nos llega a nosotros con el siglo XVIII, una visión, la puerta de David que se abre para evangelizar el planeta, y llegamos al siglo XX, en donde vuelve el cristianismo a ser atacado, en donde el humanismo se levanta en todas sus formas habidas y por haber. A partir de Lenin, el aborto oficializado en 1920, Hitler, las persecuciones, el genocidio de principio de siglo con diferentes pueblos, entre ellos el genocidio armenio, y sigue habiendo cristianismo cada vez más fuerte, y hoy en el siglo XXI sigue habiendo un clamor. Ya no solamente la Iglesia es la que clama, y Dios sigue diciendo, yo estoy contigo, pienso en ti, no te dejaré, no te desampararé. Desafíos en distintos frentes.
Hoy la tentación es que se puede vivir bien sin ser cristiano. Hoy podemos, respetando al otro, tener una cosmovisión cristiana que no haga nada, en donde respetándonos todos tanto, quedemos todos como somos, nadie puede decir nada. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a que su iglesia tiene que penetrar, tiene que intranquilizar, tiene que perturbar, tiene que incomodar. Me comentaba ayer el pastor Christian Hoff que recibió un montón de amenazas el pastor paraguayo que hizo esa oración. Y el presidente de la Conmebol también, por hacer lo que hizo, que más allá de si está bien o mal, miles de millones de personas escuchan que empieza algo y se le pide a Dios que esté presente. Y yo estoy seguro, decíamos ayer, que si se menciona a Buda nadie dice nada. Pero cuando se oró en el nombre de Cristo, cuando se menciona que es en el nombre de Cristo, ahí genera resistencia. Y esto es lo que pasa. Y estamos contentos de ver a personajes públicos, incluso algunos que ahora dicen que no son pastores, en fin, pero que hablan de la fe y hablan de la fe en Dios, pero no se juegan y no dicen que tiene sentido esa fe, porque es Jesucristo el que vino, murió por vos, por mí. Y la fe hace que podamos nosotros tener este sentido profético viviendo como cristianos. Hoy el lobby gay que empezó en la década del 50 se está extendiendo y hoy hace que el matrimonio entre hombres, la adopción de niños por homosexuales, todo lo que podamos pensar distinto, porque la Biblia piensa distinto, es homofóbico. Y hoy hay temor a hablar, hay temor. Por supuesto que amamos, por supuesto que deseamos, por supuesto que incluimos, porque Dios es un Dios inclusivo. Pero hoy el temor está enfrentando a la iglesia y debe seguir sosteniéndose esta iglesia porque es la iglesia de Jesucristo. Y el cristianismo seguirá triunfando y frente a estos enemigos, me llamó la atención el profeta Isaías, en una situación parecida a la de hoy, da un manto de consuelo, cuando en Isaías capítulo 40 dice así, escuchen hermanos, dice: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron días tristes y que sus pecados están perdonados. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles, allanen los montes. Una vez dijo, grita. Y yo pregunté, dice el profeta, ¿qué debo gritar? ¿Qué tenemos que transmitir? ¿Qué tenemos que expresar? Fíjense, dice, grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor, y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Su palabra es la que permanece para siempre. Y en este contexto en donde el triunfo está asegurado, yo le preguntaba al doctor Vidal, en este panorama, ¿sos optimista pensando en que la iglesia va a prevalecer? Y me dijo, hermano, nosotros tenemos un cristianismo muy occidental, pero están pasando cosas en el Oriente y en el Extremo Oriente que no tienen explicación. Se están convirtiendo chinos de una manera increíble. Los indios están dando la vida por Jesucristo. En Pakistán están desesperados buscando y leyendo la Biblia. En Filipinas. Lo que pasa es que nosotros hemos occidentalizado el cristianismo y estamos rodeados de un secularismo y de un humanismo que nos hace pensar que esto no está bien, pero su palabra es la que permanece y Dios va a cumplir su propósito hasta que todos puedan escuchar el mensaje redentor de la palabra de nuestro Dios. Mientras tanto, en todo este periodo que yo he transmitido aquí de la iglesia, hay personas que sufren. ¿Conocen a alguien que no sufra? ¿Conocen a alguien que no se angustie? ¿Conocen a alguien que no necesite clamar? El sufrimiento va a estar siempre. Lo dice el budismo, lo dice el confucianismo. Y el cristianismo parte de que
en esta tierra vamos a tener dolor. Por eso en el cielo dice, no va a haber más llanto, no va a haber más. Y Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué cosa? Confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros tenemos esta mirada, podemos entender un poquito más. ¿Y qué es lo que entendemos? Es este canto de consolación, el clamor del creyente y el descanso del Salmo que nos invita a creer que puedo yo estar afligido, puedo estar yo necesitado. Nosotros oramos todos los domingos, muchas veces el pastor Clark y otros, y él deja ese espacio para que transmitamos, porque tenemos temas que nos angustian, tenemos temas que hacen que clamemos, pero el Señor nos dice, Jehová pensará en mí, y Él es mi ayuda y mi libertador, tú eres mi Dios, no te tardes. Y este no te tardes me lleva a terminar mi meditación pensando en 3 personas que Jesús las menciona en una parábola muy, muy conocida por nosotros. Y en esta oportunidad yo quiero invitarles a que me acompañen figuradamente con estas 3 personas. Y estoy hablando de un padre y estoy hablando de 2 hijos. Estoy hablando de la parábola que fue llamada de muchas formas. La parábola del hijo pródigo, la parábola del padre amoroso, la parábola del hermano mayor, no sé cómo la conocés vos, pero es este relato que un día Jesús contó, en donde a mí me hace acordar mucho el Padre, me lleva mucho a unirlo desde hace un tiempo a este Jacob, que tenía sueños, tenía propósitos, tenía proyectos con su hijo José, que tanto amaba, pero le creyó una mentira que le dijeron, tu hijo José ha muerto. Y este hombre vivió muchos años de su vida hasta su vejez con esa desesperación, con esa frustración. Pero Dios le tenía una sorpresa. Y este padre de la parábola me hace acordar a mí, a Jacob, porque Dios lo bendijo cuando vinieron los hijos de Egipto y le dijeron, como dice en Génesis, dice, papá, José vive, papá, José todavía vive. Él es gobernador de toda la tierra de Egipto. Vos creías que los cálculos tuyos estabas triste, dolido, angustiado, como que tus sueños no iban a poder ser. Sos viejo, quiero que sepas, papá, que Dios transformó este deseo tuyo y lo hizo realidad. Y me hace pensar en los sueños que tenemos tantos creyentes. ¿Qué padre puede estar contento con un hijo que en su arrogancia le pide todo, no aún muriendo, ¿no? Y el padre tiene que dárselo porque es mayor de edad, pero el padre lo sorprende al hijo porque lo amaba. Tiempo atrás, una mujer se acercó, hace años atrás, y me dice, Miguel, puede ser que mi hijo tenga problemas en su identidad sexual porque cuando yo estaba embarazada quería una niña y nació un niño. Y yo le dije, hermana, ¿te puedo abrazar? Y nos abrazamos y se puso a llorar. Y yo le dije, me dice, ¿qué tengo que hacer? Me dice, ¿conocés la parábola del hijo pródigo? Sí. ¿Te pareces a ese papá? ¿Te pareces a Dios? Sigue siendo tu hijo, lo tenés que amar. Esto que decimos hoy puede casi hasta sorprender, pero hay que seguir amando a veces cuando no se puede, a veces cuando es contrario a la idea de uno, a veces cuando sale todo diferente a lo que uno ha pensado. Y ese vigor de ese padre que Jesús nos cuenta en la parábola, ese Jacob viejo que seguía confiando en Dios, Dios lo sorprendió para bien. Y lo sorprendió para bien. ¿Por qué? Porque en su momento, en el tiempo de Dios, Él hizo que ese sueño se cumpliera, lo mismo que el hijo pródigo cuando volvió. ¿Cómo estás de tus sueños? ¿Cómo estás de tus pedidos? ¿Cómo estás de angustia? El tema es que estas 3 personas que yo quiero presentarte, ya hablé de una de ellas, que es el Padre, es este hombre que ama de una manera terrible y Jesús nos invita a creer que ese es Dios, el que nos ama, aún habiéndonos nosotros alejado. El que a mí viene, no le echo afuera. Y cuando uno va a Dios, estando en el deseo que sea tocado por Dios,
Así lo vemos en la viuda de Sarepta, así lo vemos en la hija de Jairo y de Jairo, así lo vemos en la mujer con flujo de sangre que enfrentó todo porque quería tocar el manto, aunque sea algo de Jesús, estando ella teóricamente contaminada, pero venció todo y lo hizo. El paralítico, el ciego, el ladrón. Dios responde nuestro clamor cuando lo hacemos de corazón. Él en su momento lo responde. ¿Y cómo tengo que entender entonces que Dios disfruta con ese sufrimiento mientras tanto? Porque dice, no te tardes. El ser humano dice, no te tardes, Señor, te necesito. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? Bueno, lo que pasa es lo que me enseñó a mí un amigo que vino con un socio iraní a la provincia de San Juan, queriendo tener una plantación de pistacho. ¿Me acompañan? Me estoy yendo de... ¿Sí? ¿Me siguen? Este iraní dice, esta tierra es buena para el pistacho. Y plantó algunas cosas y dice, tengo que podarlas. Y él dice, pero ya está, ya tenés que podar. Sí, dice, porque cuando se poda, ¿qué pasa? Crece más fuerte. La ramita se hace tronco y garantiza cosas para después. Hermano, si estás en esa situación de un padre que ama, Dios te está podando. No tengas miedo. Él va a llegar, no se tarda, pero te está podando. No es que te está haciendo sufrir, te está podando porque sabe que podés más, Te va a sorprender Dios como lo sorprendió a Jacob. Es lo que nos promete, es tantas promesas. Y yo sé que en nuestra congregación y para los que están seguramente escuchando esto de otra forma por internet, Él cumple sus promesas. Pero cuando uno está en Dios puede sentir y decir, Él me está podando. El problema es cuando no estoy seguro de eso. El problema es cuando en vez de sentir lo que me poda, en vez de sentir que lo hace para mi crecimiento, es que yo estoy sintonizando la onda del hijo menor. El que se guió por sus propios placeres, sus propias necesidades. Ese joven que en vez de buscar consejos de los mayores, habrá hablado con sus amigos y le dijo, deja a tu papá, son millonarios, pedile, disfrutá la vida es como la hierba, ¿no dice la Biblia que la vida es como la hierba? Disfrutá. Y dice Jesús en la parábola del hijo pródigo que malgastó todos sus bienes de manera perdidamente. Es lo que escuchamos en la televisión, artistas que tocan el cielo, entre comillas, con la mano y aparecen muertos en una habitación de un hotel, habiéndose suicidado, o en una muerte sospechosa, o habiendo sido víctima de abuso, ya sea como víctima o victimario. Lo vemos en los diarios, pero es como que no alcanzara, porque cuando uno está sintonizando al hijo menor, no es que necesita poda, necesita purificación, que es distinto. Es acercarse a esa planta, como una vez me pasó a mí, que planté un pino, esos azules. ¿Conocen los pinos esos azulados? Me encantan. Nunca tuve suerte. Después tengo que hablar con Santiago o que me ayude a ver. Lo pongo y se seca. Y en una oportunidad, ya estando seco, cuando vino el jardinero, le dije, ¿no habrá que podarlo? Y me dice, no, llegamos tarde, está seco. Esto no se puede podar. Esto necesita ser purificado. Y cuando dijo la palabra purificado, me vino este trasfondo religioso y dije, oye, no se puede podar. ¿Qué viene? Viene la purificación, porque ya hay sequedad. Ahora, lo interesante es que muchos padres, como el padre este, claman, Dios responde. Y el hijo menor también clamó. ¿Cuándo? Cuando ya estaba destruido. ¿Se acordó de Dios? ¿Cuándo? ¿Se acordó que se equivocó? ¿Cuándo? Cuando ya no podía más. Y si Jesús fue bravo y provocador, le hablaba a judíos y le dijo que ni la comida de los cerdos, lo que comían los cerdos, lo llenaba. Pero necesitó llegar ahí, en un estadio, en un camino de descenso, esas escaleras que van bajando. ¿Dónde tengo que estacionar? Le dije una vez a un hombre. Tiene que ir al 5.º subsuelo. ¿5.º subsuelo? Dije yo. Y le digo, ¿y aquí hay terremotos en esta zona? Y me miró diciendo, no, vaya tranquilo. 5.º subsuelo, el coche giraba. Cuando nos parecemos al hijo menor, no nos damos cuenta, pero vamos girando muy profundamente, de manera gradual y progresiva.
pero hace falta purificación que viene únicamente dado por Dios cuando hay arrepentimiento de corazón. ¿Recuerdan lo que le dijo menor lo que dijo? Fíjense que estaba tan seco que necesitó repasar qué decir para no equivocarse. Las últimas gotas de vida, dijo, tengo que ir a la casa de mi padre y le tengo que decir, ni el peor de los criados, ni el peor está como yo, está 10 veces mejor que yo. Pero Dios transforma, aunque no hay vida, Él provoca vida. Él no acomoda los muebles, ordena la casa nueva, pone cosas nuevas, dice Ezequiel que le da un corazón nuevo y donde había sequedad, ahora hay humedal. Seguramente muchos conocen Miami, ¿no es así? Ahí son terrenos bajos. Yo llegué justo, había habido inundación, se habían suspendido los vuelos, yo llegué al día siguiente y llegué bien y la casa de mi prima en Coral Gables no estaba inundada, pero había humedad y le digo, ¿no abren aquí para que se ventilen las casas? No, dice Miguel, acá es aire acondicionado. Si abrimos pueden entrar lagartijas, víboras. Una vez había un zorro. Claro, zona húmeda, hay yacarés, hay cocodrilos, filmé a uno. Hay humedad, hay vida, hay agua, no hay sequedad. Este hijo menor, y si sos parecido al hijo menor, hoy tiene que ser el día en donde le digas, Señor, mi sufrimiento es no porque me estás podando, yo mismo me estoy secando, yo mismo estoy haciendo las cosas al revés, por eso quiero pedirte perdón, quiero arrepentirme y como dice Proverbios, confieso mi pecado y me arrepiento para alcanzar misericordia y oportuno socorro. ¿Quién cree que esto es así? ¿Lo creen? Y está el tercer personaje, que también clamó, pero clamó de bronca. Se ubican de quién hablo, del hijo mayor. El hijo mayor representa a los que se angustian, pero porque están llenos de confusión y encuentran, en cuanto ven algo que no está como su lógica les dice, enseguida ponen todo ahí. Este hijo mayor, había fiesta, baile, y dice, ¿qué es esto? Le dice un criado, ¿qué está pasando acá? Tu hermano estaba muerto vivo y tu papá está haciendo fiesta. Tu papá clamaba y volvió el hijo. Tu hermano menor clamó y volvió, porque Dios responde el clamor. Él no se tarda. Y este confundido, este hijo mayor, que vivió su fe domesticando a Dios a su manera. Él fue haciendo a Dios a la imagen de Él. Se ayornó a como Él creía que tenía que vivir la fe. Y confuso, de bronca, dice Jesús, no quiero ir para el pasaje, lo conocen todos, está en Lucas. Lucas, quiero ver, el capítulo lo tengo aquí. Yo no quise usar PowerPoint hoy para no confundir, para no marear, o no sé si no me mareaba yo. Pero la cuestión es que preferí hacerlo así, Lucas 15. El hijo mayor minimizó al Dios de imposibles, contrario a lo que él sabría de Isaías 40, otra vez Isaías 40, en donde ahí vemos que Dios es un Dios, es un continuo eterno. No es que Dios está acá dormido y lo despertamos nosotros el domingo cuando venimos. Vos traés a Dios a través del Espíritu Santo. Y si una reunión es bendición es porque está haciendo bendición en tu vida. Y si no, el otro te bendice porque lo está haciendo. Por eso, como una vez mencionó el pastor Clark, el que no viene no solamente se perjudica, sino que perjudica al entorno, porque siempre podemos ser bendición. Pero este hijo mayor, sabiendo que Dios es un creador, es Dios creador porque sabía Isaías 40, sabiendo que Dios es un Dios de pactos, como dice Isaías 40, se olvidó y en vez de hacerlo a Dios como Él es, lo hizo a su imagen. Dice, ¿con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro, decorado con cadenas de plata? Bueno, acá está el hijo mayor quejándose con bronca
y clamando, diciendo, esto es un disparate lo que está haciendo mi padre, esto es injusto. Él se puso en Espíritu Santo y empezó a juzgar los defectos que vio, aprovechando eso para volcar toda su confusión. Y el padre dice que qué amor el padre, ¿no? Tuvo que, en medio de la fiesta, tuvo que hacer un paréntesis, porque también es hijo. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo, regresó, oyó el sonido de música, baile y preguntó, tu hermano ha vuelto, tu padre mató el ternero engordado, hay fiesta. El hermano mayor se enojó, tuvo bronca, no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Estás desenfocado, hijo mayor, vení, es fiesta, no te lo pierdas. ¿Sabés cuánto clamé? ¿Sabés cuánto? Y él está acá, estoy yo contento, yo soy tu papá, vos no estás contento que yo esté contento. No, sintonizaba otra cosa. ¿Y qué hizo? Papá, en todo este tiempo no me diste ni un cabrito, no me diste nada para festejar con mis amigos. Cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado todo en prostitutas, hacer lo mejor, ¿qué es esto? Ahora, qué tremendo es tener todo y no darme cuenta de eso, ¿no? Qué tremendo es tener como hijo de Dios todo a mi disposición y vivir abriendo toda la canilla y vivo de gotitas cuando Dios nos da todo. Me hace acordar a muchos creyentes y yo en mi propia vida también, muchas veces vivimos como menesterosos. Yo cuando trabajo con los grupos y en las comisiones siempre aparece el tema del presupuesto, ¿no? Donde dicen, ¿y pero qué presupuesto tenemos? Y yo le dije, hermano, Dios es millonario. Sí, bueno, pero Dios es millonario. Él quiere mostrarnos su grandeza. Cuando hicimos el campamento dijimos, los que no pueden, que se anoten, nos digan, Dios los va a bendecir, Dios abre corazones. De Él es todo, dice David, de lo que tenemos, tuyo es el reino, Señor. Todo lo tenemos en Él. Y a veces nos vamos contagiando de cómo tenemos el Dios a nuestra medida, pero eso es un error. Tenemos que aprender a vivir con este Dios grande que cantamos, que creemos, la sociedad, nuestro no hábito devocional cotidiano, el polvo del diario vivir, pecados que Dios perdona en su amor una y otra vez con Jesús trabajando como abogado. ¿No es así? Nos vamos achicharrando y a veces vivimos y cuando clamamos lo hacemos de bronca. Y Dios nos dice, epa, vos tenés todo, necesitás que yo te diga. Te dije que tenés todo, empezá a disfrutarlo, empezá a vivirlo, porque esta es la vida que yo te doy para vos, 70, 80, 90. Bueno, disfrutar porque es lo que Él quiere. Yo no quiero ser el hijo mayor. ¿Alguno quiere acá ser hijo mayor? ¿Podemos repetir? No quiero ser el hijo mayor. A ver cómo sale. No quiero ser el hijo mayor. No quiero una iglesia que sea como el hijo mayor. ¿Repetimos? No quiero una iglesia que sea como hijo mayor. No queremos. Queremos vivir el potencial que tenemos porque nuestro Dios es un Dios grande con el que clamamos y declaramos victoria. No nosotros. El Señor dice, soy victorioso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermano, terminamos con el primer texto con el que estuvimos reunidos. El Señor nos dice en su bondad y en su amor, nos dice el Salmo 40, dice así, 40, 17, afligido puede ser, necesitado, ¿cómo no? Dios pensará en mí. Nuestro Dios es un Dios personal. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro libertador. ¿Por qué? Porque eres mío. No te tardes. Decirlo no está mal, pero si es así, es porque me estoy pareciendo a Él, aprendiendo a amar cuando es difícil, aprendiendo a tener paciencia cuando lo más lógico es no tenerla. Aprendo de este padre que esperó a su hijo y el hijo volvió. No me tardo, dice Dios, pero si tarda es porque quizás el que me alejé soy yo. Y Él no te quiere podar, te quiere purificar. Y para purificarte tenés que ir y arrepentirte, dejar el pecado y mirar para adelante. Y no sabés cómo vas a vivir, Él te va a dar fuerzas y te va a angustiar porque no sabés bien cómo, Él te va a decir.
y vas a aprender a vivir y a caminar por fe. Y vas a tener temor, no hay problema, es humano. Él te va a acompañar, vas a descubrirlo, va a ser esa hoja de ruta que va a ir todo el tiempo acompañando. Y si sos hijo mayor, ahí también tiene que haber un quebrantamiento. No es purificación, es quebrantamiento, porque ya conoce al Espíritu Santo. Ahí se tiene que quebrar, se tiene que parar, salir de su envanecimiento y decidir quién va a gobernar su vida. El yo, lo que él quiere de su cristianismo o el Espíritu Santo ocupando el centro. Por eso hay para todos. Este es el menú que Dios nos da en esta mañana para que lo podamos disfrutar. Hermanos, pongámonos de pie. Demos este tiempo para orar, para agradecer al Señor y poner en tu corazón aquello que te angustia. Y ubicate en alguna de esas tres opciones. Dios te va a bendecir, Él no te va a dejar. Padre Celestial, mientras cada uno de mis hermanos está pensando y orando, yo quiero darte gracias porque tu amor es tan grande, tu misericordia es tan grande, que nos permitís poder imitarte en muchas situaciones cuando nos cuesta, pero porque confiamos en ti. Tenemos sueños que todavía no están, se van a dar, porque aprendemos de ti a esperar, a tener paciencia, porque tenemos al Espíritu que nos da frutos, son frutos de amor, de gozo, de paz. Señor, yo quiero pedirte por hermanos que tienen que hacer esto en condiciones tan desfavorables y que la angustia hace que estén desesperados por momentos y que claman por hijos lejos, por hijos contrarios a lo que pensaban, por hijos que están rebeldes, viviendo caminos que son de pecado. Renueva su fuerza, Señor. Renuévales y que puedan ver algún carro de Egipto, como vio Jacob y le vino la esperanza. Permítale, Señor, una migaja de tu poder para que puedan seguir renovando la espera en amor y que este amor pueda traerlos a tu reino. Señor, oramos por hijos, nosotros, cada uno, algunos que están lejos y que tienes que traerlos para que, Señor, no sea tan alto el costo, que los guardes, Señor, pero que puedan aprender a recibir esta purificación que está generando su propio dolor, su propio camino, pero que sepan que los estás esperando con los brazos abiertos. Señor, y por muchas veces haberte domesticado, te pedimos perdón. Señor, a veces como iglesia te hemos querido hacer a nuestra imagen, cuando en realidad tenemos que parecernos cada día más a ti, Señor, como vimos hoy a la mañana. Señor, somos cristianos, Cristos pequeños, que podamos cada uno, quebrantándonos si fuera ese el camino, dejándote entrar, renovando. Tú estás a la puerta y llamas, Señor. Golpeabas iglesias y pedías entrar. Qué tremendo es estar como si fuéramos cuando tú estás lejos y afuera. Señor, en este tiempo que nos toca vivir, este es el que permitiste que tengamos. Cuando la inteligencia artificial puede confundirnos o no, cuando el humanismo puede confundirnos y hacernos equivocar o no, qué importante es estar parados en tu propia vida. Eres la roca en donde un día hemos puesto nuestra vida y gracias porque podemos sobreedificarnos unos a otros. Gracias, Señor, nos despedimos y te encomendamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, que sea para tu gloria y para tu honra lo que venga. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.